el ejercicio del círculo, o el ejercicio 5, mejor dicho. Vuelvo a leer el enunciado. Vamos a trabajar con el tamaño de los objetos. En esta oportunidad te proponemos hacer un programa que vaya cambiando el tamaño del círculo a través de dos botones, uno agrandar y otro para achicar. Pero claro, para que esto sea un poco más interesante, el círculo cambia de tamaño cada vez que ejecutes la aplicación. Para esto te pedimos que uses la función random. En el recuadro 3 te explicamos cómo funciona. A continuación hay una imagen del posible aspecto del formulario. Y el posible aspecto del formulario es este, un círculo y dos botones. ¿Alguien? Bien. Y acá está el recuadro 3 en donde se explica, donde proponemos una explicación de la función random o aleatorio que permite, dado un valor entre paréntesis, obtener un valor al azar entre 0 y el valor que yo pongo acá entre paréntesis. Por ejemplo, el random de 100 me va a devolver un valor entre 0 y 99. Y como les decía, este es el posible aspecto del formulario. Si vamos a Lazarus, pensé que lo tenía más a mano. Bueno, voy a esta introducción. Y a 2, ejercicio 5. Este es acá una de las cosas que habíamos repasado con Silvia la clase pasada, era esto de que algunos tenían dudas respecto a cómo modificar el tamaño y cómo pintar el objeto. Para modificar el tamaño, en inglés forma, que es este objeto forma, es shape, y dentro del conjunto de opciones de shape tenemos la opción de elegir círculo y otras figuras. Y para pintarlo tenemos la opción de brocha o pincel, que es brush, y acá se desplegan el color y el estilo. En el color también podemos elegir un color para el círculo. Y después, hasta aquí, lo único que hicimos fue reproducir el formulario con los dos botones. Faltarían las dos etiquetas que indican para qué sirve cada botón, aunque están, el contenido del botón también indica, digamos, que uno es para agrandar o zoom o incrementar y otro para decrementar. El círculo no le pusimos nombre, tiene su nombre original Shape, y los botones son BTN- y BTN+. Podríamos haberle puesto, por ejemplo, otros nombres en función de lo que dice el enunciado, y también podríamos haber sido buenos nombres agrandar y achicar, que era lo que menciona el enunciado. Bien. Una pregunta que nos tenemos que hacer al inicio es: ¿qué hay que hacer? ¿Alguien me quiere contar qué hay que hacer? Un programa que cambia el tamaño del círculo. Exactamente. O sea, esa es la forma genérica de describirlo. Muy bien, Anabela. Que está... Antonella, Que, la bautizaste, pobre. perdón, sí. Tengo una alumna que se llama Silvana en la otra, y le digo Silvia, le digo Silvina, perdón. Entendeme, Gustavo.
ya, ahí te vuelvo a mostrar, Juli. Esperen que con tantas ventanas dando vuelta. Bien. Cambiar el... No sé por qué esta versión cambiando tamaño del círculo. En vez de pintarme lo que yo quiero, me pinta todos los renglones. Bien. Entonces, Juli preguntaba cómo es esto de cambiar el formato del objeto. Brush era para pintar y en la S, acuérdense que en las propiedades están en orden alfabético, tenemos Shape, que es forma, y permite cambiar la figura. Un rombo, un elipse, el rectángulo que teníamos, rectángulo con bordes redondeados, cuadrado, estrella. ¿Está? Entonces así podemos elegir, nosotros habíamos puesto un círculo, podemos elegir la figura que sea, o que no la que sea, sino la que te propone dentro de las opciones. Bien, ahora dentro de las cosas para hacer había que cambiar el tamaño del círculo, pero una de las cosas que teníamos que hacer era agrandar, y otra de las cosas que teníamos que hacer era achicar. Y eso se reflejaba en lugar de las acciones, en lugar de un único botón, teníamos dos botones distintos para hacer eso. Uno para agrandar y otro para achicar. Entonces vamos a elegir dentro de los eventos el clic del botón y vamos a trabajar sobre agrandar. En el caso de achicar es exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan cómo se hacía esto? ¿O cuáles eran las actividades que teníamos que hacer para agrandar y achicar el círculo? Si tengo que agrandar, vamos a simplificar más. Si tengo que agrandar, ¿qué tengo que hacer? ¿O a qué está asociado a agrandar? Bien, al tamaño. Eso dice Luca. Agustín dice asociado al ancho y al alto. Y Antonella dice hay que usar el height. Bien. Ahí tenemos un montón de información. Y para que me responden el tamaño, ancho y alto, y el height, que es básicamente el alto en inglés, la propiedad que cambia el alto del objeto. En el caso del más, ¿a qué está asociado particularmente? Porque eso funciona, eso que me dicen, funciona tanto para agrandar como para achicar. Achicar también tiene que ver con el tamaño, con el ancho y el alto, y podemos usar height también para achicar. En el caso de agrandar, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente, sumar. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que hacer es sumar. Nosotros lo que queremos hacer es cambiar el tamaño, y en este caso agrandar. ¿Cuál es el tamaño del círculo? Si lo vamos a agrandar, ¿cómo sabemos cuál es el tamaño del círculo? Agustín ahí sugiere Shape 1, que así se llama. Vamos a cambiarle, ahora que Agustín lo nombra así, vamos a cambiarle el nombre.
Vamos a ponerle círculo antes de... corto un minuto para responderle a Juli que fíjate, no sé qué objeto estás usando, tal vez no es el objeto que tenés que usar, tenés que sacarlo de acá, del T-Shape. Si yo le hago clic y pongo otro objeto, Juli no sé si están siguiendo el chat, pero pregunta, que dice que no encuentra la opción esta que yo estoy diciendo de cómo cambiar la forma. Y fíjate que acá volví a poner un cuadrado, y si voy hasta la S en las propiedades, acá tengo la propiedad shape y tengo el círculo. Así que si no encontrás en el listado shape o sape, es posible que hayas puesto otro objeto de los que te ofrece. Fíjate bien o vuélvelo a hacer. Ahí respondió sí, que sin querer Ahí puso está. la imagen. Ahí está, muy bien. Bien. Se podría hacer con una imagen también. El funcionamiento sería igual, lo que tenés que, si pusiste una imagen y le pusiste un círculo adentro, Juli, está bien igual, o sea, la resolución es la misma. Lo único que tenés que activar es proportional, o ponerle el proportional en true para que mantenga el mismo tamaño, para que reaccione a achicar, agrandar, porque si no te cambia el tamaño del contenedor, pero no de la imagen. Así que esto se podría resolver con una imagen también. Nosotros aprovechamos y agregamos otro objeto como para que tengan así en su valijita de herramientas que estamos usando, el montón que tiene Lazarus, por ahí alguna más, si quieren poner algún adorno. Fíjense que uno podría, perdón, utilizar esto como para también un recuadro de bordes redondeados, como para encerrar estos botones y que quede, que se destaquen en el formulario, esta figura, usarlas de adornos como para armar algo en el formulario también, no solamente para que el usuario interactúe con esa figura. Bueno, entonces estábamos acá y teníamos que agrandar el tamaño. Yo una cosa que les había preguntado era cómo obtengo el tamaño, porque si lo quiero agrandar o achicar voy a tener que conocer el tamaño. Entonces acá voy a poner conocer el tamaño del círculo. Y entonces Antonella, vos habías mencionado que solo se tenía que usar height para cambiar el tamaño. ¿Nos querés contar por qué decís eso? Ah, bien. Entonces, eh, vamos a necesitar eh, alto y ancho. En realidad, para acortar un poco por una cuestión de tiempo, como particularmente el círculo, fíjense, si yo lo agarro de alguno de los extremos, no cambia su tamaño. El círculo tiene siempre la misma proporción, o sea, siempre desde el centro a los lados tiene el mismo tamaño de radio, digamos. Entonces, yo cambiando uno solo de los parámetros, o alto o ancho, ya el círculo va a cambiar su tamaño porque siempre tiene la misma, se maneja de forma proporcional. Si fuera un elipse o un rectángulo, sí estaríamos obligados a cambiar los dos. Si cambiaron los dos, está muy bien también, pero con uno solo que cambiemos va a funcionar. Bueno, yo elijo alto. Me voy a guardar el tamaño de alto, esto de conocer,
o recordar, que para eso nos sirven las variables, para recordar valores, recordar el tamaño del círculo. Entonces, y acá en lugar de tamaño voy a poner alto del círculo. Entonces, yo le había, acuérdense que le cambié el nombre, le puse círculo, punto, y el alto es height. Y entonces, en esta variable alto, yo tengo el alto del círculo, el alto que tiene ahora mi círculo. Y ahora, yo lo que tengo que hacer es agrandar el círculo tal vez estaba mejor así nomás. Dijimos que para agrandar el círculo había que sumar. Entonces, yo lo que puedo hacer es en esta usarla, perdón, así, mejor. A la variable que yo tenía antes, le asigno, perdón, a la variable que yo tenía antes le sumo 1. ¿Está? Que era, o le sumo, si quieren, para que cambie un poco más, le sumamos 5. No decía cuánto se tenía que agrandar, entonces le podemos sumar 1, 10, 5. Si le sumamos un valor muy grande, enseguida se nos va a ir del formulario. Pero nosotros no podemos hacer esta opción de esta manera, esta sentencia de esta manera. O sea, a alto directamente sumarle 5 y ya está. Siempre estas operaciones tienen que ser en el marco de una asignación. En general hay otras opciones, pero nosotros en principio la vamos a tener dentro de la asignación. Y nosotros el alto del círculo lo tenemos en la variable alto, entonces le vamos a decir que queremos modificar la propia variable alto. A este tipo de estructuras se las llaman acumuladores y la van a usar mucho. Esta es en la misma variable, le agrego un valor. Si acá le pusiera solo un 1, se le suelen llamar contadores. Como le pongo más de 1, tiene el nombre de acumuladores, digamos. El punto y coma para terminar de hacer la sentencia. Y finalmente, vamos a agrandar el tamaño del círculo. Nosotros el tamaño del círculo lo tenemos en esta variable. Este es el tamaño, en esta propiedad, este es el tamaño original que tenía el círculo. Entonces, y en la variable alto, como yo le sumé 5, ahora tengo el nuevo valor del tamaño del círculo. Así que ese nuevo valor se lo asigno al tamaño del círculo, a la propiedad. O sea, de la propiedad a la variable. Incremento la variable y ahora esa variable se la asigno a la propiedad de nuevo. ¿Se entiende la idea? Hay otras maneras de resolverlo, más directas, pero me gustaba insistir con esta opción de usar variables para que ustedes empiecen a ver con más frecuencia y empiecen a acostumbrarse al uso de variables, a tener este paso intermedio a partir del uso de variables, que empezamos a trabajar ya la clase anterior.
Pueden, si quieren, usar el sí y el no que tienen dentro de las opciones para poner si entendieron o no entendieron. Bien, vamos a ejecutarlo, a ver si funciona, a ver si no me equivoqué en nada. Un montón de errores tengo. ¿De qué se trata los errores que me marca o el error, el primer error que me marca? O me repite varias veces en realidad que tengo en distintas líneas hay un mismo error. El color que vos quieras, Juli, eso no es importante. Bien, ahí Agustín nos da la respuesta. Fíjense que dice el error, el identificador no encontrado alto. O sea, que alto, que es el nombre de la variable, no lo encuentra. No lo encuentra declarado, eso quiere decir. Yo la otra vez les decía que está bueno que ustedes estos errores los copien y los peguen en algún lugar, en un archivo, y los tengan y vayan viendo cómo es que se solucionan, así cuando les aparecen ya pueden hacer, ya tienen una solución rápida. Entonces, yo tengo que declarar una variable alto de tipo string. ¿Está bien? ¿Qué opinan? Ahí Juli dice que sí, Luca dice que no. Tenemos un problema. Agustín dice que solo se trabaja con enteros en este ejercicio. Siempre recordemos lo siguiente. Cuando tenemos una asignación, ¿tá? Tiene dos partes. Y en los dos lugares tiene que haber el mismo tipo de dato. Esa siempre es la pregunta que uno se tiene que hacer. Entonces, yo alto no sé de qué tipo de dato es porque la tengo que declarar. Entonces, digo, bueno, acá tiene que haber el mismo tipo de dato que acá. Acá no sé. Y círculo.height es la propiedad height, perdón, es una propiedad que es un número. Si fuera otra cosa, tendría que aparecer entre comillas. Bien, Antonella coincide con Agustín. Entonces, yo, como habitualmente, en muchos casos declaramos variable string porque es lo que en general, cuando hacemos entrada-salida, tenemos como devolución o salida de Lazarus. Pero en este caso, como decía Agustín, se trabaja solo con enteros. Entonces, esta variable, fíjense que, ya que estamos, miramos el error, que es también un error típico, incompatibilidad de tipos, incompatible tipes, dice, y entonces, bueno, no, la pronunciación de incompatible en inglés no la tengo. Y acá dice que espera un entero, que tiene un entero y esperaba un string. Perdón, que tiene al revés, que tiene un string y esperaba un entero. Entonces, acá tenemos que poner un entero, como varios habían dicho. En este caso, vamos a tener un entero, un entero, un entero, la suma de enteros me da entero, un entero, un entero. Tenemos tres asignaciones y ahí chequeé que en todos lados tengo un entero. Es posible que ahora esto funcione de maravilla. Por lo menos tuve un éxito en la compilación. Eso quiere decir que no tengo errores de compilación.
Y ahora no me está funcionando lo del círculo. En realidad porque ustedes tenían razón cuando había que usar las dos variables. Entonces vamos a reproducir lo mismo. Era para ver si estaban atentos. Porque en realidad lo que estoy haciendo es haciendo este tipo de cosas y ya había mostrado que no se podía, que la única manera es esta, cambiando las dos variables. Así que en realidad lo vi yo y se me pasó. Estaba convencido de que esto es... que me estoy errando con una letra. Sí, faltaba la T. Y entonces ahora y acá también. Ancho. Ahora sí. Tenemos las dos variables, ancho y alto, como habían dicho ustedes, que ya lo... acá tomamos los valores del círculo para ancho y para alto, modificamos ambos valores y volvemos a asignar los valores de ancho y alto. Y ahora sí, como habían dicho ustedes, tenemos funcionando lo del círculo. Para el menos es exactamente lo mismo, pero con menos. Y lo único que les comento rápidamente, que hablaba de una función random que tenía que, en vez de estar fijo este tamaño del círculo cada vez que ejecutaba el programa, es la segunda parte del problema, era que esto tenía que ir cambiando de manera aleatoria. Entonces, como yo no puedo hacer cambios al inicio desde estos botones, salvo que yo pusiera otro botón que diga definir el tamaño del círculo o cambiar el tamaño del círculo, podría poner un botón y ahí podría definir el tamaño inicial del círculo. Entonces, una manera es elegir el formulario y dentro de los eventos del formulario buscar el momento en que se crea el formulario, que es este de onCreate. En ese momento que ocurre una única vez, o sea, cuando se crea el formulario, cuando aparece el formulario, nosotros no alcanzamos a verlo porque se hace muy rápido, primero aparece el formulario vacío y después le van completando con los elementos, pero eso funciona muy rápidamente. En este momento, cuando se crea el formulario, uno podría hacer cuestiones de inicialización de ciertas variables y ciertas propiedades. Si hago clic en los tres puntos suspensivos, me crea para el formulario 1 el form create, y acá es donde yo puedo definir el ancho y el alto de mi círculo. Entonces, voy a aprovechar estas, así no tengo que escribir todo de nuevo. Yo tengo que definir el alto y el ancho de mi círculo, y dice que lo tengo que hacer con la función random. Entonces,
yo al alto le voy a asignar la función random, por ejemplo, perdón, de 200, y lo mismo voy a hacer para el alto. ¿Por qué 200? Porque no dice nada en ningún lado. Elegí 200, podría haber sido 100. Si le pongo 2000, posiblemente el círculo se me vaya. Me puedo fijar acá en qué tamaño lo tengo. Fíjense que está en 72, el alto, y en, perdón, el alto y el ancho en 74, que básicamente tendrían que ser lo mismo. Lo que se está definiendo en realidad es el tamaño del contenedor, y el círculo, digamos, como es proporcional, en un punto pega en los bordes y en otro por 2 píxeles no pega, por eso ni siquiera lo vemos, pero yo podría definir, podría ser eh, alrededor de 100, pero yo elegí 200 para, porque me levanté renegado. No, porque como no decía, yo puedo en este caso definir el tamaño con el que quiero que inicie. Igual esto, recuerden que va a ser un valor entre 0 y 199. ¿Está? Entonces, si tenemos la mala suerte que nos dé 0 al azar, que saque un 0, o sea, no vamos a ver nada, o si son valores muy chiquitos los que tenga, vamos a ver un círculo muy, muy pequeño. Así que, como son al azar, no vamos a saber cuando se crea el formulario y se definan los tamaños del ancho y del alto del círculo. Ahora ya no lo controlamos nosotros, sino lo controla esta función random o de aleatorio. Entonces, eh, probemos esto. Fíjense que el lugar ahora no sé qué valores habrá elegido, digamos, pero ven que está mucho más grande que lo que estaba antes. Esto sigue funcionando, agrandando el círculo. Si volvemos a ejecutar, debería ser, es posible que lo puedan ver. Bueno, ya lo vamos a ver en detalle, pero posiblemente me falte esto para que funcione mejor, para que funcione bien y se pueda ver que va cambiando el tamaño del círculo. Ven, ahí arrancó en pequeño. Bueno, No está no sé. parado por eso. Yo digo que No, le pusiste el pausa. Ahí bien. Ahí arrancó más grande. Agustín dice, yo lo hice con el evento onActivate. Está bien, funciona. La diferencia con el onActivate y el onCreate es que el onActivate es cuando la ventana, el formulario, está activa. Entonces, nosotros nunca le hacemos trabajar con más de un formulario, es decir, que trabaje con un programa con varias ventanas. Pero si vos fueras y vinieras de una ventana, cada vez que entres a este formulario, te cambiaría el tamaño, básicamente. Pero en este caso funciona, está muy bueno, funciona bien. Sí, tal cual. Juli, si nos especificás, si nos copias y nos pegás qué error te aparece, o nos contás un poco más, porque si nos decís solo me aparece un error, vamos a ser difícil de que te podamos orientar. Bien. Bueno, esta es una solución posible de este ejercicio. La otra solución más corta que pueden haber utilizado
o que se podría haber utilizado si yo quiero hacerlo. Acá estoy en el menos. Ahí te respondemos. Sí. Eso que decís, Agustín, aprovecho acá para responderte. Lo que pasa es así. Los generadores de números aleatorios de la computadora generan una tanda de números aleatorios por cada vez de que vamos a decirle que arranca Lazarus, ¿sí? Entonces, cuando vos volvés a ejecutar, toma el número que tiró en esa tanda, ¿sí? De números que genera. Con el randomize, cada vez que se ejecuta, le dicen, no, generame otra tanda de números aleatorios. Básicamente funciona así. Es necesario poner el randomize. Esto se aplica para básicamente todos los lenguajes de programación, que siempre hay una sentencia que reinicia la semilla, se llama, el punto donde vos generás todos esos valores aleatorios. Así que siempre que vos quieras generar, cada vez que ejecutes un valor aleatorio nuevo, tenés que poner un randomize, un randinten, se llaman cosas por el estilo. Respondiéndole a Juli, ahí si te da error en esa línea, puede ser que como yo te hayas olvidado de definir la variable alto, o círculo no sea el nombre del objeto. Son las dos cosas que se me ocurre que, porque el resto, el hate lo tenías bien escrito, por cómo está, es posible que lo hayas puesto con las opciones de Lazarus, entonces pareciera que no sería ese el error. O sea, me parece que lo que te faltó es declarar la variable, que eso lo hice yo acá. Fui hasta Procedure, me paré al final de un enter, agregué la palabra var y ahí puse alto y ancho de tipo entero, con 2 puntos entre el nombre de los identificadores o variables y el tipo de dato y punto y coma al final. Fíjense que las dos soluciones que pusimos acá, esta muy cortita para el menos y la otra más larga para más, funcionan exactamente de la misma manera. Entonces pueden decir, bueno, si había esta solución de 2 sentencias, ¿para qué hicimos todas estas? Usamos 6 sentencias cuando solamente se podía resolver en 2 sentencias. Bueno, la respuesta ya se las di antes. Está esta idea que nosotros estamos empezando a trabajar de utilizar variables para recordar los valores. Entonces uno puede tener otras soluciones que sean más cortas, pero tal vez esta solución no me da, en algún punto puede que no me dé a mí, cuando vuelva a retomar este ejercicio, no me dé tanta información como esta otra solución, en donde recuerdo el valor del círculo, incremento el valor del círculo y cambio el valor del círculo. Acá lo hago todo en una sola línea y puede que si vuelven a retomar este ejercicio hasta que no estén más acostumbrados a estas estructuras de a una variable le asigno el mismo valor de esa variable más menos un valor, sea un poco difícil reconocer estas sentencias en este lugar, en estas soluciones. Bien. Voy a cerrar este proyecto de tener salir de Lazarus. Y vamos a
a pasar al otro ejercicio. Juli, si querés, otra cosa que podés hacer es esto de comprimir el archivo y comprimir todo el ejercicio y mandarlo por el chat. Que el chat dice archivo y hay 3 puntos suspensivos y ahí te deja subir el archivo. Para así vos podés compartir con nosotros, alguno de los profes va mirando el documento y después, en todo caso, trabajamos sobre tu ejercicio. Así seguimos avanzando mientras podemos resolver tu problema también. Bueno, el ejercicio 6 era bastante sencillo, tal vez respecto a otros, algunos de los que habíamos visto antes. En realidad, si miramos, se parece también a alguno de estos ejercicios en donde teníamos un espacio donde se ingresaba información y un botón que hacía una acción. Acá, en este ejercicio, siempre tenemos, esto lo hago para que se acostumbren a mirar algún ejercicio anterior, porque siempre, como son en general incrementales los ejercicios en complejidad, se incrementa alguna complejidad en particular, esto les permite poder tomar ideas que vieron antes y poder aplicarlas en los nuevos ejercicios. En este caso, el ejercicio, primero leamos el enunciado, ya me está adelantando. Queremos que ayudes a Gustavo a calcular el volumen de su pileta, pelote pincho. Entonces, cuando él ingrese las medidas, alto, ancho, largo, en centímetros, vos tendrás que realizar el cálculo y mostrarlo en una ventana pop-up. Consideremos por ahora solo medidas enteras, o sea, vamos a trabajar con números enteros. Es posible, el posible aspecto del formulario es el siguiente, dice, y es lo que estábamos mostrando recién. El formulario tiene 3 espacios para ingresar y la respuesta del tamaño, del volumen de la pileta, la da en un pop-up. Que es esto que está acá. Bien. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Excelente. Antonella. Bien, Nicolás. Ahora eso está buenísimo. Primero definimos qué tenemos que hacer, que como dice Antonella, es calcular el volumen de la pileta. ¿Está? Ahora bien, eso es lo primero que así tenemos que entender y decir, bueno, yo sé calcular un volumen, sé de qué se trata, qué significa la palabra volumen, todas estas cosas que parecen triviales porque los ejercicios son bastante sencillos en general, son cosas que uno se tiene que preguntar. Por eso es importante, lo primero que ustedes tienen que tomar como costumbre es decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo más general. Bueno, calcular un volumen. Si yo no sé calcular un volumen, no entiendo la palabra volumen, no sé qué es una pileta, acá
entiendo de que nosotros sabemos que son esas cosas. Bueno, o sea, si yo no conozco eso, mal puedo intentar resolver un problema de algo que yo no conozco, ¿está? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importante decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Calcular un volumen. Bueno, un volumen de una pileta, conozco qué es una pileta, ya digamos, he calculado un volumen alguna vez, o sé cómo se calcula el volumen, entonces va a involucrar 3 valores, alto, ancho y profundidad, para saber cuál es el tamaño cuál es el volumen, porque las piletas, bueno, acá no lo aclara, la pileta es un cubo. Eso es un detalle importante que habría que haber aclarado, porque si tuviera otra forma, no es esta la forma de calcular el tamaño de la pileta, pero en algún punto todos asumimos que era una pileta, que era un cubo. Bien, entonces nosotros también, como le hemos sugerido en algunas otras oportunidades, uno puede hacerse un dibujo. Bueno, esta es la pileta, pueden citar este valor y este valor, para poder calcular el tamaño de la pileta, que como le dije, acá en mi eh, esquelético dibujo, estamos pensando que es un cubo. Bien, después dice, hay que ingresar las medidas, que es esto que yo les había puesto acá. Están en centímetros, eso es importante para, digamos, fíjense que acá en el ejemplo, ahora que lo vuelvo a mirar, la pileta es un poco chica porque es de 2 centímetros por 3 centímetros por 5 centímetros. Es una pileta para las Barbie. Hormiga. Para remojar hormigas. Así que acá tendría que tener, bueno, no sé, 200 centímetros, 300 centímetros y 500 centímetros. O acá ponerlo en metros. Bueno, a nosotros no nos importa demasiado ahora, la solución sería la misma, pero esto es un dato importante, y un dato más importante aún es que vamos a trabajar con medidas enteras. O sea, cuando nos tengamos que ingresar un valor, no va a medir 2,5 metros, no va a medir no va a tener que ingresar ningún número con coma, y en este caso en centímetros. O sea, si fuera 2,5 metros, pondríamos 250 centímetros y listo, digamos, pero no vamos a poner coma tantos milímetros ni nada por el estilo. Se trabaja solo con números enteros. Y el resultado decía que había que ponerlo en una ventana pop-up. ¿Qué es esto? ¿Cuándo aparecen? ¿Cómo hago aparecer estas ventanas así? Exactamente, Very Nicolás. good. Esto es un show message y lo que lleve adentro. ¿Está? Agrego una pregunta a lo de Gustavo. ¿Para qué alguna vez le apareció, me imagino que sí, usando una computadora, una ventana así de este tipo? Show message. Más bien, ¿para qué sirven o generalmente por qué aparecen? Muy bien, sí, para notificarnos. Y esa por ahí que Nicolás había dicho, no entiendo bien lo del pop-up. Justamente se llama pop-up, que significa como aparecer en inglés. Es algo que te aparece, aparecen para notificarnos algo, ¿sí? Es una buena herramienta, y por eso nosotros las enseñamos, para mostrarle al usuario algo que queremos que vea en pantalla. En este caso, el usuario tiene una calculadora del tamaño de una pileta y nosotros se lo queremos mostrar. Una buena forma de mostrarlo bien gráfico es que le aparezca una ventana y te diga, che, el volumen de tu pileta es 30.
¿sí? Así que los show messages son una herramienta re importante, las ventanas pop-up justamente, para poder mostrar. Está bueno para también chequear valores, uno puede poner 20.000 show messages y ver qué está pasando a veces en el programa y demás, así que si se acostumbran a usarlo es una herramienta fuerte, muy buena. Sí, y a veces incluso lo que sí suele ser para el usuario algo molesto si le aparecen muchos pop-up, incluso habrán visto en el navegador más habitualmente que prohíben la aparición de ventanas pop-up. O sea, les dice, bueno, apareció el programa o la página quiere mostrar una ventana pop-up y el navegador la bloquea. En Cuando general por queremos cuestiones mirar alguna peli por ahí. por, por cuestiones de seguridad. Pero en este caso, como es una sola, también en muchos casos, como dice Martín, en el software, como dice Agustín ahí, son advertencias. O sea, pum, pasó tal cosa, pum, un error, pum, la impresora no tiene papel o cosas por el estilo en muchos casos. Y estas ventanas lo que tienen es toman el control del programa y hasta que no le doy OK no me deja acceso a la ventana, a la otra ventana, digamos. También eso, ya como para que el usuario diga, bueno, sí, miré el volumen, OK, ya está, y entonces pueda volver a su trabajo normal. Bien. Y otra pregunta, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de objeto es? Un TEDIT, recontra conocido ya por nosotros, y uno más conocido todavía, ¿ah? El botón. Entonces, tenemos bueno, y varios labels. Uno de título y tres que indican qué es lo que tengo que ingresar en cada uno de los edits. Así que con esta información, sin haber escrito una línea de código, todavía ya tengo varias ideas de cómo tengo que armarme formulario y de qué manera voy a mostrar el resultado. Y todavía no resolví nada, porque todavía no fui al programa. Así que vamos al programa, que ya tengo armado parte de falta el título. Y sobre lo que vamos a trabajar es sobre el botón de calcular. Como en el caso anterior, vamos a hacer uso de variables. Entonces, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer es poder convertir a entero y asignar la altura. También convertir entero y asignar el ancho. Y convertir entero y asignar el largo. Para poder obtener estos, voy a poner por acá, para poder conocer estos valores que me ingresa el usuario. Entonces, para eso necesito variables, la variable alto, ancho, largo, después vemos por qué también está el resultado, y como estos valores de ancho, alto y largo ya nos decían que son enteros, los declaramos como enteros. Entonces, hacemos lo mismo para el ancho. Si se fijan, el de ancho se llama edt ancho, el de alto se llama edt alto y el de largo se llama edt largo.
Entonces, para el ancho vamos a tener edt ancho. ¿Por qué tengo que usar la función strToInt acá? Perfecto. Ahí lo que dice Agustín. Otra vez tenemos esta... Bien. Es importante otra vez hacer ese análisis. De este lado tengo un entero. Entonces, de este otro lado tengo que tener un entero. Esto, como dice acá bien la propiedad, es un texto. Entonces, lo tengo que convertir. Entonces, si yo miro, esto es un entero, esto es un entero, estoy bien. Y entonces lo mismo pasa para las otras. Acá tengo un entero, acá tengo un entero. Y hago lo mismo para el largo. Bien. Ahora hay que calcular el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? Acá se viene la parte complicada. Exactamente. Tal como dice Antonella, tenés que multiplicar alto por largo por ancho. Como si quiero calcular la superficie de un rectángulo, hago lado por lado. Cuando le agrego la tercera dimensión, mi rectángulo se transforma en un cubo y tengo que usar también el alto ahora, ¿está? Porque tengo como todo este pedazo que también tengo que calcular. Es como si multiplicara este pedazo que tengo acá por todas las veces que, hasta que completo toda la altura. Bueno, entonces tengo alto por ancho por largo. Bien, acá lo multipliqué. Si yo lo quisiera ejecutar, si bien nos falta mostrar, nos da un error y nos dice que hay una expresión ilegal. Esta, esperen que vamos a agregar un punto y coma para que nos muestre exactamente dónde está la expresión ilegal, pues si no se iba, como no tenía punto y coma, se iba hasta acá abajo y no nos indicaba también en dónde estaba esta expresión ilegal. No se puede, es ilegal, no se puede tener una multiplicación así en el vacío, eh, en una sentencia sin otra estructura que fuera por fuera con una sentencia con solo la multiplicación. Porque este número que sale de esta multiplicación tiene que estar almacenado en algún lado. Para eso usamos esta variable resultado y como dos puntos igual a resultado le asignamos alto por ancho por largo. Y solo nos queda ahora mostrar el resultado. Como dijimos, ya lo habíamos escrito en nuestro... nos indicaba que había que mostrarlo en la ventana pop-up. Habíamos visto que las ventanas pop-up son los show message. Entonces, tenemos que decir, no, casi bien, show message, y tengo que poner, dice, una constante, tengo que poner un string acá dentro del paréntesis. Entonces, si yo hago esto, dice que acá entre paréntesis tenía que poner un string.
¿Resultado de qué tipo es? ¿Es un string? Es un entero. Entonces, yo tengo que, sí o sí, acá adentro poner un string. Esto que decía Martín, de que ustedes pueden mostrar variables intermedias, o sea, podría hacer cálculos y ver si me dio un error, mostrar alguna variable. Si la variable es entera que quieren mostrar, entonces siempre la van a tener que convertir porque showMessage necesita una conversión a string. Entonces, cierro paréntesis, y ahora sí, esto que está acá es un string, y entonces es un entero que pase a string, o sea, es un string, y showMessage lo va a poder mostrar. Entonces, probemos a ver si no tenemos ningún error. Compilo con éxito. Y acá tenemos, si probamos el ejemplo que teníamos acá, 2 por 3 por 5, 2, 3, 5, calcular, y nos da 30. ¿Está? Que es el valor que está acá. En el ejemplo que está acá atrás de la guía, ven, y esto que yo les decía, esta ventanita toma el control del programa. Si yo quiero volver, escuchan, no sé si escuchan, que hace un sonido y esta ventanita se mueve como diciendo, no, no, soy yo. Entonces uno, bueno, esto, ok, y ahora sí tengo acceso a mi ventana de atrás, y podría hacer de nuevo los cálculos. Acá una cosa que se puede hacer para hacer este texto que quede un poco mejor, se puede en este lugar, en el show message, poner un string. El resultado es 2 puntos, espacio, y concatenar, o sea, sumarle lo que ya teníamos antes. Entonces, yo tengo el resultado que es un string, porque lo convertí. Tengo una constante string, que está entre comillas simples, y aplico el operador suma. Un string más otro string es un string. Entonces, si yo hago otra vez, ejecuto otra vez, vamos a tener ahora el resultado es 125, 5 por 5 por 5. Ok. Bien. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Algo que les haya Ya quedado. agrego lo que decía antes y ahora que estamos trabajando un poquito más de showMessage. Esto de mostrar por pantallas, en informática se le dice imprimir por pantalla, ¿sí? Que es mostrar resultados. Esto viene del año de Hoppe, cuando la palabra imprimir, cuando no existían los monitores y la única forma de mostrar lo que hacía era justamente imprimiéndolo en una hoja. Bien, lo que quería ir con eso es que está re bueno para ver resultados, ¿sí? Y úsenlo mucho para chequear, ¿sí? Los resultados. Llenen, por ejemplo, si un programa no les está dando bien algún resultado, mínenlo, pónganle por todos lados showMessage para ir viendo, por ejemplo, cómo va evolucionando ese valor. En un programa, por ejemplo, que tengan que sumar muchas veces o hacer ese tipo de cosas, les sirve para ir visualizando, por ejemplo, una variable qué valores tiene. Y está bueno, es una buena herramienta en ese sentido. Bien, acá les recuerdo que tienen un video de clase que explica el funcionamiento de todos estos botones, y había quedado
les había quedado por hacer el resto de los botones. Este solamente ponía en 0 el display y en 0 la variable. Tenía dos actividades, dos acciones que hacer. Este está bastante discutido en los foros también, y creo que está el código fuente que alguien posteó en una imagen, de multiplicar por -1. El porcentaje es multiplicar por 100. Siempre todos estos tienen en cuenta de trabajar sobre el display y sobre la variable auxiliar, que es la que siempre voy a terminar usando en el igual. Entonces, bien, ahí veo que en el chat hablan del cambio de signo. Después multiplicar por 100 tiene que aparecer acá y actualizar la variable, y acá multiplicar el número que está en el display por sí mismo y actualizar este display y la variable auxiliar. Siempre recuerden de actualizar la variable, perdón, no, estoy diciendo cualquier cosa. La variable auxiliar no la tienen que actualizar, nada. Perdón. En este sí, pero en estos otros, ya es viernes, ya me quedan los últimos. Es el clima, está mojado. Las últimas neuronas activas. Vuelvo a decir, entonces, perdón. En estos tres, lo que tienen que hacer es actualizar el display. Así, cuando tienen que sumar, este display está actualizado, multiplicar por -1, por 100 y el valor por sí mismo. No existe, por las dudas, en Pascal la posibilidad de usar este símbolo, que en muchos otros lenguajes o en la planilla de cálculo existe para elevar a una potencia. No existe, así que lo que tienen que hacer es tomar el valor del display, ponerlo en una variable, multiplicarlo por sí mismo y volverlo al display. Así que tengan en cuenta eso, porque no pueden elevar directamente al cuadrado. Bien. Nos queda... Estoy admitiendo a Nicolás, que se desconectó. Los ejercicios 8 y 9. Bien. En el ejercicio 8, lo que dice es: ¿te animás a sumar dos polinomios de a lo sumo grado 3 y mostrar el resultado? Te pedimos que incluyas un botón para inicializar los polinomios con los coeficientes en 0 y otro para calcular la suma de los polinomios. Entonces la pregunta es, ¿qué hay que hacer? Bien. Antonella ya la tiene clara con la forma de resolución de problemas. Así que, si tienen dudas, también la podemos sumar a Antonella como ayudante de cátedra, que nos está aportando cómo tenemos que resolver los problemas. Tengan en cuenta que cada participación en general que Antonella ha respondido, creo que cuando yo pregunto qué hay que hacer, fíjense que ella siempre nos está diciendo de manera genérica. En ningún momento dijo, ponemos una
un botón en Lazarus, nunca nombró eso, así que tienen que tener en cuenta de pensarlo de esa manera, tratar de empezar a pensar, porque sobre todo en estos primeros ejercicios uno está retentado a ir a Lazarus, tratar de hacer primero todo esto y que nos quede, y ahora cómo hago para hacer al cuadrado, y ya me concentro más en esto que en qué es lo que tengo que hacer. Entonces tengo que sumar polinomios y darle con esto. Lo que yo siempre les digo es que eso me ayuda a que, porque si no sabemos qué hacer, terminamos armando el formulario y nos quedamos mirando la pantalla y no sé qué hacer. Entonces, antes de, porque generalmente tenemos la tentación de que vemos el programa y arrancamos a armar el formulario. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tenemos que hacer, así que muy bien, Antonella ha sido la narradora de esta clase. Sí, tal cual lo que dice Martín. Y mostrar el resultado, como decía Antonella también. Sumar dos polinomios, mostrar el resultado. Ahora, si yo empiezo a ver, digamos, qué otras cosas tiene el enunciado, puedo ver, porque así sumar dos polinomios no me da idea de si estamos hablando de cualquier polinomio. O sea, no es lo mismo sumar dos polinomios cualquiera que una restricción que está poniendo el enunciado. Esperen un cachito que estoy tratando de cambiar de color. Es decir, que sea de grado 3. Tal cual. Entonces, yo tengo que sumar dos polinomios y mostrar el resultado. Eso está perfecto. Ahora tengo que seguir viendo, bueno, sumar dos polinomios de grado 3. Entonces, primero tengo que saber qué es un polinomio. Tengo que tener claro qué es un polinomio. Tengo que saber sumar dos polinomios, si no estoy lejos, recontra lejos de poder decirle a la computadora que lo hago, tratar de hacer un programa. Bueno, yo sé lo que son dos polinomios, sé sumar dos polinomios. Tengo que saber también qué es de grado 3. Entonces, si estoy seguro de que todas estas cosas las sé, entonces ahí continúo con mi trabajo. Si no, podría googlear qué es un polinomio, cómo sumar polinomios. Entonces, tener alguna idea o buscar algún libro de matemática o alguna carpeta, si tengo, lo que fuere, en donde vi polinomios y ponerme a trabajar sobre esta parte. Que les recuerdo que este icono, por las dudas, significa que es una tarea que les proponemos a los chicos de matemática, y están totalmente invitados el resto a resolver el ejercicio. Por eso puede ser que, bueno, pero nosotros este tema, los polinomios se ven en el secundario también, digamos, pero puede ser que esté más olvidado. La idea es que los chicos que están cursando matemática ya han visto este concepto, así que por eso también lo incluimos para que vinculen las dos asignaturas. Bien, volviendo a esto, entonces tengo que sumar polinomios de grado 3 y mostrar el resultado. Dice que también tiene que haber un botón para inicializar el polinomio con los coeficientes en 0. Acá otra cuestión que tengo que tener claro. No, quería hacer otra cosa. Que eso en coeficiente. O sea, en realidad estas respuestas, si yo digo que es un polinomio y sé, digamos, de qué se trata, entonces grado, coeficiente, todo ese tipo de cosas, supuestamente con esa primera respuesta ya lo tengo. Entonces, para poner los coeficientes en ceros
y el otro botón es para ya calcular lo que necesitábamos calcular, que era la suma de los polinomios. Y como siempre les mostramos o les proponemos un posible formulario. Ese posible formulario tiene... Vamos a elegir otro. ¿Qué son todas estas cosas que tiene el formulario? ¿Qué tipo de objetos son? A eso me refiero. Exactamente, tengo TEDIT. Y otra cosa, ¿por qué estos que están acá están en gris? ¿Son otro tipo de objeto o también son TEDIT? Bien, son TEDIT. ¿Y por qué están en gris? El gris ese implica deshabilitado, que es igual que inhabilitado. Esto lo traíamos del otro práctico, de habilitado deshabilitado, de la guía 1, en donde enable, falso, significaba deshabilitado. Así que esto va a estar deshabilitado. Están deshabilitados porque la idea es que la gente no puede escribir acá, el usuario no puede escribir acá, porque si no, no podría modificar el resultado. Entonces acá no los dejamos escribir, pero acá sí. Y entonces tenemos, después tenemos etiquetas, todo esto son etiquetas para hacer las formas. Esto no es necesario elevar al cubo, puede ser directamente poner superíndice, directamente pueden ser dos edit, uno con un tamaño de texto más grande y otro más chico, entonces de esta manera se forma, por si hay alguna, esto no tiene por qué ser una sola cosa continua, sino pueden ser varios edit que uno va armando. Acá se cambió el tipo de letra, que también lo habíamos visto en la guía anterior, y tenemos el botón de inicializar, para poner los coeficientes en 0, y el botón de sumar, que ya me suma los polinomios. Una cosa que yo debería saber es que para sumar los polinomios se suman los coeficientes. Y puedo verlo en el ejemplo: 6 y 2 son 8, 5 y 3 son 8, 0 y 1, 1, 3 y 2, 5. O sea, de esta manera se suman polinomios coeficiente a coeficiente. En columna. Sí. Sí, lo que pasa es que el concepto de columna no está en los polinomios, digamos, acá los acomodamos así. Me escucha Lord y me mata. Sí, si uno quiere representar, por ejemplo, 3x cuadrado más 5, entonces en los coeficientes le pone 0 y para eliminar esos coeficientes, digamos. O sea, acá se podría representar cualquier polinomio de grado 3. 3, 2, 1, 0. X elevado a la 3, X elevado a la 2, X elevado a la 1, X elevado a la 0, por eso no aparece X, porque todo número elevado a la 0 es 1, así que podemos eliminar la X de acá. Bien. Vamos al ejercicio. No. Ejercicio 8. Esperen que acá tenía abierto el otro. Prefiero cerrarlo primero. Y acá tenemos todos los labels
los... voy a cerrar esta ventanita. Acá, fíjense que se llama coeficiente 3. Perdón, no se llama coeficiente 3. Este se llama edit polinomio 1, coeficiente 3. Edit polinomio 1, coeficiente 2. Y así los nombres que tienen. Edit EDT polinomio P2 para polinomio 2, coeficiente 3. Y así los mismos. Y después se llama EDT polinomio resultante o resultado coeficiente 3, y así esos son los nombres que fuimos eligiendo. Y si vamos, me repasé porque es en la E. Fíjense, bueno, acá me falta hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Ahí tenemos todos deshabilitados esto es el polinomio de resultado. Para inicializar, ¿qué vamos a tener que hacer? Si queremos poner todos en 0. Si queremos poner un 0 en cada uno de los coeficientes. Acá como está el arranque, 0 acá, 0 acá, 0 acá. 0. Si le quiero poner un... bueno. Sé que nadie me iba a responder, se me estaba preocupando. Bien. Bien, como dice Nicolás, hay que hacer para todos estos TEDIT, por ejemplo, de EDT P1 coeficiente 3 punto caption 0. Así, Nicolás, ¿está bien? La pregunta tiene que ver con si esto que yo puse acá para poner un 0 en este edit está bien. Lo que tengo es que poner en 0 todos los edits. Ya, ahora estoy trabajando con pero lo mismo voy a tener que hacer con todo. Si esta sentencia es correcta para poner un 0 en este edit, que es el coeficiente 3 del polinomio 1. Nicolás lo que plantea es, corregime si no, Nicolás, como acá tenemos un string y esto era un entero, entonces tendría que hacerlo de esta manera para convertir este 0 a string y asignárselo al caption. Al menos eso entiendo de la respuesta, aunque dice str to int, pero entiendo que es int to str porque como tenemos, recuerden que si tenemos la asignación, tiene que haber el mismo tipo de datos de los dos lados. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? ¿Hay otra forma de hacerlo? Antonella que dice que lo usó sin esto. ¿Así? Bien. Antonella dice que ella usó de esta manera. Cualquiera de las dos opciones está bien. Claramente esta es más fácil de escribir, como yo lo que tengo que poner es una constante, algo fijo, ¿está? Entonces directamente puedo indicarle que en el text del edit ponga un 0. Entonces la mejor opción sería
hacerlo de esta manera directamente. Uso esta función cuando yo no conozco el valor, en general acá, y voy a usar una variable, aunque cualquiera de las dos opciones funcionaría exactamente de la misma manera y funcionaría bien. Si alguien lo hizo así, no le borre las funciones porque está bien igual. Bien, esto habría que hacerlo para cada uno de los edits. No me voy a poner a hacerlo uno por uno ahora porque son un montón, digamos, para todos, todos, todos. Cuando yo pongo inicializar, tengo que ponerlos en cero y se hace de cualquiera de estas dos maneras. Y después, para calcular, cuando yo haga clic en el botón, tengo que sumar cada uno de los coeficientes y ponerlo en el resultado. Lo vamos a hacer para estos coeficientes de grado 3. Me voy a traer este que está acá. Y lo vamos a tener que sumar con el que se llama EDT polinomio EDT polinomio 2 coeficiente 3 EDT. Bien. Tengo que sumarlos y ponerlos en el EDT PR coef. ¿Cómo hago esto? En algún momento PR tengo que sumar estos dos y en algún momento cargarlo en este o asignarlo a este lugar. Bien, Antonella sugiere crear variables. Por ejemplo, una variable que se llame suma. ¿De qué tipo es, Antonella? Bien, tenemos una variable de tipo entera que se llama suma. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es sumar los coeficientes. Tenemos un coeficiente acá y el otro coeficiente en el otro polinomio. Estamos sumando estos dos y el resultado tendría que ir acá. Entonces, uso la variable suma. Esa es la idea. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Antonella plantea que necesito más variables. Por ejemplo, vamos a usar estos nombres, pero sin el edit. No les puedo poner el mismo nombre. Así que me aprovecho, le saco el EDT y estas son las variables. Vamos a poner adelante var para que vean que son las variables. Se podrían poner nombres más largos y más representativos. Entonces, lo primero que habría que hacer es asignar los valores de los
edit a las variables. Entonces nosotros tenemos estas dos variables a las cuales les tenemos que asignar, casi bien, acá esta, y acá esta otra. Tengo una asignación, entonces me pregunto, este tipo de datos, esta variable es del mismo tipo de dato que lo que hay de este lado. No. Esto es entero y esto es un string. Entonces, como siempre, tenemos que, si tengo un string, lo quiero convertir en entero y lo mismo pasa con esta otra. Lo tengo que convertir a entero. Y ahora tengo los dos coeficientes pasados a las variables y ahora sí yo puedo sumar. Suma es este coeficiente con este coeficiente y va a parar a la variable suma. Y ahora tengo que mostrar el resultado. Entonces, a este edit, que es este que está acá, le tengo que asignar el resultado que obtuve. Fíjense que este proceso ya lo hicimos otra vez, pasar a variables, hacer una cuenta, volver a asignar ese valor a alguna otra de salida. Y como dice Antonella ahí, otra vez tenemos una asignación, nos volvemos a preguntar, de este lado, que tenemos un string, y este lado tenemos un entero. Entonces otra vez hay incompatibilidad de tipos, y como dice Antonella, tenemos un entero, string, y ahora vuelvo a repetir. Definimos variables. A esas variables le ponemos lo que viene de la entrada del usuario. Hacemos una cuenta. Hoy era otra, ahora es sumar estos dos. La otra vez era multiplicar, la otra vez era acumular el del círculo. Y finalmente, una vez que tuvimos el resultado final, que fue en este caso sumar los dos, otra vez convertimos ese resultado de string y lo sacamos, en este caso por un edit. En el otro caso fue una consecuencia de mover el círculo. Y en el otro caso fue mostrar con un show message. O sea, fíjense que esto es prácticamente siempre igual. Lo paso a variables, hago una cuenta, lo muestro. Bien. Y eso, sí, Martín, adelante. Eso grábenselo a fuego, pero hasta el final de la cursada, porque siempre que le digamos, tienen que sumar o tienen que acumular, lo mismo. ¿Sí? Es la forma en la cual uno resuelve ese problema. Yo solamente resolví esta parte, o sea, este más este lo pongo acá. Si le pongo calcular, fíjense que 3 más 3 es 6. Todos estos no están todavía, pero se imaginarán que son exactamente lo mismo. Tomo el otro coeficiente, en una variable, lo sumo y lo muestro. Esto todo exactamente igual. Podrían crear todo un montón de variables o
podrían, si quieren, como no es necesario, como no se van a volver a utilizar, una vez que terminaron de hacer las 4 sentencias estas, podrían volver a utilizar las mismas variables y en vez de ponerle así coeficiente 3, le pueden poner variable polinomio 1 coeficiente, variable polinomio 2 coeficiente sin el 3, y para que sea más representativo, digo, y después usarla siempre igual, esto, copiar y pegar 1, 2, 3 veces más. Y así resolverían sumar. Ya le funciona para uno, le funciona para todos los otros. Eso es otra estrategia, o sea, lo probé, no hice todo el programa y después me doy cuenta que cuando hice todo 25 líneas de código, lo probé y digo yo, oh, me olvidé de hacer tal cosa. Y entonces lo tenés que hacer otra vez en todo. Lo hice para esto, me funcionó, ahora que sé que me funciona, lo hago para todos los otros, copiando y pegando y teniendo cuidado de que cuando copio y pego, voy haciendo las ediciones, los cambios necesarios. Bien, de esta manera se resuelve este último ejercicio. Y el último ejercicio ya fuera de horario, se parece, no me voy a concentrar porque no nos podemos extender demasiado, pero tengan en cuenta lo siguiente. Estos son shape, ya lo saben usar ustedes, los shape. Por otro lado, estos son edit, ya sabemos usar los edit. Tenemos un botón inicializar. Ahí vamos, Nicolás. Tenemos el botón inicializar que pone todas las medidas en 0. Es exactamente lo mismo que este botón de inicializar que nos pone todos los TEDIT en 0. Y el botón de calcular. El problema del botón de calcular que en lugar de calcular una sola, va acá hacia varias sumas, no hace la misma operación para todos estos valores. Esto es el valor del diámetro, el valor del lado del cuadrado, los valores de alto y ancho del rectángulo, el lado de un triángulo equilátero, que son todos iguales, y me voy a olvidar el nombre, Isósceles me parece que es este. Los lados del triángulo, el lado más largo, el lado 2, lado más largo, tiene dos lados iguales, y un lado desigual, que es la base del triángulo. En todos los casos, para calcular, y estamos calculando área, entonces lo que yo les sugiero es que si no se acuerdan cómo calcular las áreas, acá tiene esta dificultad, digamos, este desafío que lo más probable es que no se acuerden cómo calcular en muchos casos las áreas. Acá tengan en cuenta que tiene el diámetro y en general está expresado el cálculo del área a veces en términos del radio, que es la mitad del diámetro, o sea que este valor lo tendrían que dividir por 2. Y en el caso del triángulo que preguntaba Nicolás, tenemos base por altura sobre 2. Entonces tienen que calcular la altura del triángulo. Esta es la base del triángulo, la altura no es esto que está acá, la altura es el valor que se calcula a partir del teorema de Pitágoras. Teniendo esto y esto, se puede calcular la altura. Así que
todas estas fórmulas ya están, búsquenla y vean exactamente cuáles son los datos que tienen que poner en cada una de las variables, porque si tengan en cuenta, esta es la base, que la altura la tienen que calcular en función de esto y la mitad de la base. Esta es la altura. Y entonces, cuando tenga que calcular esto, usando Pitágoras, tienen que usar este pedacito que está acá. Y este pedacito es la mitad del lado 1. Entonces, todo ese tipo de cosas la tienen que tener en cuenta. El desafío también de este ejercicio está en eso, en poder, si hablamos de diámetro, y acá el cálculo es fácil porque es solamente multiplicar, ya lo hicimos para el de este, el del rectángulo y el del cuadrado, ya lo hicimos para muy parecido al de la pileta. Este tiene otra, y los triángulos son base por altura sobre 2 para calcular el área del triángulo. Así que fíjense estos valores, fíjense cuáles son las fórmulas y tengan muy en cuenta cuáles son los valores que tienen que usar y practiquen un poco de matemática, que no les va a venir mal. Pero en todos los casos es muy parecido a este, que solamente en este caso había que hacer varias sumas, se hacía largo porque había que hacer varias sumas. Acá tienen que hacer diferentes cálculos para cada uno de los. Con este solo botón van a tener que hacer todos los cálculos uno debajo del otro. Lo que yo les recomiendo también es que vayan planteando de aparte. Primero resuelven esto, lo prueban, ahora resuelven esto, lo prueban, resuelven este, lo prueban, resuelven este, lo prueban, y así siguiendo para poder resolver por partes el problema. No encaren todo el problema escrito y después le pongan a calcular, porque ahí van a tener un montón de errores. Y tengan en cuenta, antes que me olvide, esto, que como están trabajando con números reales, van a usar la barra de dividir, van a necesitar otra función, no es la misma de siempre, el str to float y float to strf. ¿Está? Donde tiene estos valores, se los dejan así tal cual, no importa, y acá va el número. ¿Está? O sea, acá están explicados, si quieren tocarlos, digamos, no hay problema, pero str to float y el texto me convierte a un real, y str to float, float to strf, le pongo el número y después ff general 6 y 2. Esto lo ponen así tal cual y acá van poniendo como siempre los valores o la variable numérica o la variable string en ese otro caso. Bien, ya nos hemos pasado 12 minutos, así que no me voy a meter con ese ejercicio en detalle, les quedará a ustedes